el Día de la Primavera. Aquí en la Gran Fraternidad Universal, siguiendo las enseñanzas del maestre Raynaud de la Ferriera, el fundador, el equinoccio de Libra, que es el que celebramos aquí, representa también un momento importante en el proceso evolutivo de la humanidad. El sexto de los 7 grandes mensajes que él escribe es precisamente el arte en la nueva era. Y este signo de la balanza, sobre el cual vamos a hablar dentro de un momento, está gobernado por Venus, que es tradicionalmente en Occidente la expresión máxima, sublime del arte. Así que sigues tú con el arte en las manos y con la secuencia del programa en la siguiente interpretación. Te escuchamos, Gonzalo. Sare Yahan Seach, que también es una canción patriótica.
Bendición, Maestre, para que estos alimentos que acabamos de consumir no solamente sean para provecho y bienestar de nuestros cuerpos físicos, sino también para propulsar nuestra evolución en esos planos superiores de conciencia a los que estamos destinados desde nuestro origen. Amén. Gracias por acompañarnos en la ingesta de alimentos. Y antes de proceder a la conferencia que se llama La Iniciación Oriente y Occidente, si nos ayudan a recoger esto para que quedemos listos, les vamos a agradecer. Con cuidado, quienes están aquí presentes en esta mañana, ¿quiénes son las personas que han nacido entre el 21 o 20 de septiembre y el 21 o 20 de octubre? Solo una, dos. 2 libras. ¿Y quiénes tienen el ascendente en Libra? ¿Qué es el ascendente? Bueno, según la hora de nuestro nacimiento y el signo y el lugar, claro, el cielo que nos rodea en esta ubicación planetaria, en el sistema solar que nos cobija, tenemos la buena fortuna de contar con un signo cuyo simbolismo es de lo más extraordinario, porque de los 12 signos del zodíaco, palabra que en griego quiere decir rueda de la vida, Zoe es vida, entendiendo la vida como expresión biológica, orgánica, animal, de ahí Zoe, diferente del bios, ¿no?, que es más amplio, general. El zodíaco, o esta ronda, este disco, este diaskein de los animales, efectivamente, de los 12 signos nos muestra 7 que pertenecen al reino animal. El cordero, el toro, el cangrejo, el león, el escorpión y los peces. Ahí están los 7. Pero con ellos vamos a encontrar la tradición griega, dando a 2 hermanos, Castor y Pólux. Así que hay una primera figura humana. Así como también el signo de la Virgen, el signo de Virgo, que es otra figura humana. Luego tenemos 2 signos. Bueno, está el macho cabrío, al que soslayamos mencionar cuando hablábamos de los 7, así que fueron 6. Después los peces. Pero a ambos lados de esta porción simbólica del zodíaco, inspirada por la visión del firmamento, cuando en la noche nosotros observamos el cielo, vamos a encontrar que las estrellas sugieren determinadas formas. Según el momento y la ubicación geográfica, las distintas culturas han interpretado figuras sugeridas por esas agrupaciones de estrellas que nosotros denominamos constelaciones. En el hemisferio sur vemos otras constelaciones y quizás podríamos decir que comparado con el hemisferio norte, el hemisferio sur es muy rico y tiene una belleza singular.
en el hemisferio sur, en esta parte del mundo, los antiguos Nazca vieron el colibrí, el mono, la araña, el ave fragata, todas aquellas representaciones que encontramos como geoglifos en las pampas de Nazca por un lado, en las pampas de Palpa que preceden a Nazca por otro. Y claro, para los griegos, que no tenían la suerte de estar como nosotros aquí en el Perú, estaban allá, en el Mediterráneo, esa Hélade, ellos se encontraban y veían el vellocino de oro en su mitología y la proyección sideral en el signo de Aries. O el toro, un ser maravilloso. Recién llegó aquí a América en el siglo XVI. El ganado bovino no es oriundo de nuestra América, pero de inmediato nuestros abuelos reconocieron en su fuerza, en su figura, la importancia no solo de su contribución para la agricultura. Es muy distinto arar el campo, ¿no?, cuando el arado es tirado por una pareja, por una yunta de bueyes, a hacerlo nosotros con una chaquitaglia, ¿no? Es muy diferente. La posibilidad y la capacidad de producción del campo, pues obviamente se multiplica y se enriquece. Así que el toro, figura que inspiró a Zeus o Júpiter para raptar a Europa bajo la forma de un toro blanco, o el cangrejo, tan conectado con uno de los trabajos de Heracles, el Hércules de los romanos, el león, y de inmediato vamos a pensar en esos 12 trabajos del héroe. No diré que es el héroe máximo, pero una de las figuras importantes en la mitología griega. Heracles, cuyo nombre quiere decir alegría o exaltación de Hera. Sin embargo, vemos en la mitología que de las diosas, o de los dioses en general, quien menos favoreció a Hércules o Heracles fue precisamente Hera. Y fue así por muchas razones. Otro día vamos a conversar al respecto. Pero ese león de Nemea, o el escorpión, que además es un signo riquísimo, una constelación sugerente, no solo por la presencia de Antares, una estrella fija llamada así por los antiguos. Es una porción del zodiaco donde van a converger, van a coincidir tres elementos simbólicos muy importantes. Es decir, con el escorpión vamos a encontrar la serpiente y el águila. Así que hay una presencia trina en el signo del escorpión. De allí nos saltamos al macho cabrío, que algunas representaciones nos lo muestran una cabra con cola de pez, para querer significar con ello las grandes alturas y las grandes profundidades que caracteriza a los nacidos bajo el signo de Capricornio, ¿no?
bajo el signo de del macho cabrío. Y luego los peces. Pero allí donde está Capricornio, hay dos signos vecinos, dos constelaciones que inspiraron sentimientos y motivaron investigaciones y descubrimientos para nuestros ancestros. De un lado, Sagitario, así llamado Sagitario, en latín quiere decir el que lleva la flecha, y está representado por un centauro, un ser propio de la mitología griega. Pero aquí estamos en otro mundo. Aquí no vimos centauros. Además, los caballos recién llegaron en el siglo XVI. Y como decía José Santos Chocano, llegaron con los conquistadores, ¿no? Y eran los caballos de los conquistadores. Y como le dijeron allí nuestros hermanos en el norte del continente, al hablar de los gachupines, porque veían como una unidad al caballo y al caballero, este ser mitológico de los griegos no se llama, en la tradición y en la transmisión de este conocimiento, de esa ciencia sagrada, no se llama el centauro, y podría serlo perfectamente. Se llama, o lo llaman Sagitario, el que lleva la flecha, Sagita en latín. Así que está Sagitario de un lado y Acuario del otro. Y en el caso de Acuario, todo el mundo generalmente piensan y luego le discuten a uno, dicen, Acuario, signo de agua. No, Acuario es signo de aire y quiere decir el que lleva el agua. Pero el que lleva el agua no es realmente solo la figura o el personaje del aguador, o el aguatero, o el escanciador, o el copero. En la tradición sánscrita, ese signo se denomina Kumbha. Y Kumbha significa ánfora o cántaro. Obvio, el ánfora, el cántaro de agua. Así que, más que hacer referencia al personaje que lleva el cántaro, en sánscrito está el nombre del objeto que hace posible que se conserve y se transporte el agua, líquido vital. Sin él nadie podría subsistir, ni las plantas, ni los animales, y mucho menos los seres humanos. Así que el agua realmente es vital, y que la alfarería represente en el proceso evolutivo de la humanidad, en la expresión civilizadora de nuestra especie, un capítulo tan importante que si no aparece la alfarería, para muchos estudiosos e investigadores, esa sociedad entonces se encuentra en un estadio inicial de su desarrollo. Esto motivó, por ejemplo, a que los primeros estudiosos sobre Caral, al no encontrar cerámica, no le dieran mayor importancia al área, ni mucho menos al valle, este valle del río Supe, hasta que Ruth Shadi, en la década de los 80, 90, 89, entiende y ve y presiente y sigue su intuición y descubre un lugar pues que es el más antiguo de todas las culturas de esta parte del mundo, como es Caral, con 5.500 años de antigüedad. Y ella va a plantear
que es una cultura acerámica, no es precerámica, simplemente no tiene cerámica. Y no la tiene porque no necesitó de ella, y no necesitó de ella porque la abundancia, muy posiblemente en aquella época, de estas cucurbitáceas que nosotros conocemos y de las que nos referimos y hablamos generalmente como los mates, ¿sí?, las calabazas, permiten que no haga falta una alfarería para poder tener vasos, vasijas, tazas, tazones, recipientes en los cuales guardar, conservar agua y también granos y lo que hiciera falta. Así que los mates eximieron a Caral de... No tuvieron necesidad nuestros abuelos en Caral de desarrollar alfarería, porque para eso estaban allí los mates. Pero en esa percepción que en sánscrito se denomina kumbha, del vaso, del depósito, que puede contener no solo agua, de acuerdo con la visión de la mitológica griega, es ambrosía, el néctar de los dioses, la bebida de la inmortalidad, y que justamente motivara a Zeus bajo la forma de águila a raptar o llevar hasta el Olimpo a Ganímedes para que escanciara, sirviera a los dioses en el Olimpo este líquido o esta bebida. En la India, kumbha no hará tanto referencia al Amrit o al Soma, también con esas características muy parecidas a la de la ambrosía de los griegos, pero estaba muy conectado con la tradición Shaiva, no Vaishnava. Y el por qué cada 12 años se lleva a cabo este festival del cántaro o este Kumbha Mela. Un Mela es un festival, un motivo de reunión de la espiritualidad y la expresión social de la colectividad en todas sus formas. En Haridwar o en Rishikesh o Ujjain o en los distintos lugares que la propia tradición marca y señala como puntos donde este Amrit, gotas de este Amrit cayeron desde el cielo hacia la tierra y marcó entonces estos lugares como sitios propicios para una reunión que permite un desarrollo espiritual en el ser humano, dirían, un despertamiento de los chakras, una iluminación de estados distintos y superiores de conciencia. Lo interesante es que allí en Capricornio, teniendo Sagitario, el que lleva la flecha de un lado, y el cántaro, Kumbha, del otro, en sánscrito ese Sagitario, y no porque no existiera la visión de los centauros, es más, la tradición budista recoge la figura de los Kimbaras, los seres mitad hombre y mitad caballo, pero a la inversa, el cuerpo es humano y es la cabeza de caballo, mientras que en la visión helénica es el cuerpo de caballo y el torso es humano. Y bien podríamos nosotros pensar si acaso no se habrán inspirado los griegos en esa versión india que es muy anterior a Grecia. Pero en sánscrito el nombre de Sagitario es Danush. Y Danush quiere decir el arco. Obvio, una flecha sola sin arco no tiene relevancia. Este signo, esta porción del zodiaco en la que se habla
del arco y la flecha hace referencia simbólica al guerrero. El noveno signo tiene esa simbología, la del guerrero a través del arco y obviamente del arco y de la flecha. La tradición helénica soslaya el arco, habla solo de la flecha, Sagitario, el que lleva la flecha. Pero en el caso de la tradición india vamos a ver que desde el Mahabharata, el príncipe Arjuna es un extraordinario, eximio arquero. Y junto con él los 4 hermanos Pandavas, como guerreros en la India, los Kshatriyas, con toda la panoplia que pueden tener a su alcance y disposición, el arco y la flecha han sido siempre como el símbolo de esta casta, mientras que en Europa vamos a ver la espada, en la India será el arco y la flecha. Así que Arjuna tendrá que llevar a cabo una verdadera proeza con el arco y la flecha para merecer y alcanzar la mano de Draupadi, que será pues la esposa de los 5 hermanos Pandavas. Eklavya es un personaje interesantísimo dentro del Mahabharata, pero vamos a dejarlo allí para la próxima oportunidad, porque así como tenemos el ánfora y el cántaro, y hemos hablado de la alfarería, y tenemos el arco y la flecha, y no solo la figura del hombre y del caballo, del ser humano y el caballo, denotando con ello la importancia que tuvo para el desarrollo de nuestra especie en esa parte del mundo, tomando en cuenta que el origen de la humanidad está en África. Así que todos venimos de África. África es realmente la gran madre, es la gran madre África para toda la humanidad. Los restos, los elementos propios de la paleontología, los más antiguos, nos llevan justamente al África. Y en esta investigación sobre el genoma humano vamos a encontrar que los elementos de mayor antigüedad también nos conducen al sur oeste de África. Tanto en lo que hace a esa Eva mitocondrial como al Adán cromosómico. Así que busquemos la línea materna o la línea paterna, vamos a terminar siempre en África. De África a la India, de allí hacia Australia, hacia Europa, Medio Oriente y a través del estrecho de Bering, aunque también para el poblamiento de América se ha podido determinar a la luz de la genómica por lo menos cinco corrientes migratorias más importantes y de acceso a nuestro continente, siguiendo esta ruta de los marcadores genéticos y de cómo han venido sucediéndose estas oleadas migratorias en nuestra humanidad. Si dejamos a Acuario y consideramos a Acuario con la urna, el ánfora, el cántaro, el vaso, y el arco y la flecha para Sagitario, pero si lo reemplazamos con el arquero, Sagitario, o el que lleva la flecha, y con el Acuario, o el que lleva el agua, vamos a encontrar entonces que el único objeto que se ha mantenido como tal en la simbología es la balanza.
Todo lo demás son seres vivos. Todos. Sean mitológicos, mitad hombre y mitad caballo, sea que se trate de la figura de un ser humano que está vertiendo el contenido de su ánfora o de laúd, ¿no? El cántaro que lleva. El símbolo de la balanza es un símbolo de los más elocuentes y significativos para denotar el aporte, el avance, la contribución de nuestra especie humana en esta parte del mundo y del universo. ¿Por qué? Porque leones, cabras, caballos, peces, ovejas, toros, cangrejos y escorpiones, serpientes y águilas, las vamos a encontrar en la naturaleza. Forman parte del entorno natural, ¿sí?, del ser humano. En cambio, la balanza no. La balanza es un invento, es una creación, es un instrumento y es también una herramienta, según sea nuestra actividad, según sea nuestro trabajo, ¿no? Por supuesto, si somos joyeros, necesitamos una balanza de precisión para poder determinar los gramos de oro o de plata necesarios para una aleación y para la elaboración, la confección de una joya. Y si somos igualmente farmacéuticos y estamos en ese ramo de la farmacología, la balanza es, como vemos y podemos comentar y compartir con la química farmacéutica, la licenciada Gloria Camacho. Imagínense si no será necesario y si no será un instrumento valiosísimo, ¿no?, la balanza para un farmacéutico. Por supuesto que hay balanzas de distintas capacidades, ¿no? Y en los puestos, en los lugares de control, en las carreteras del Perú, hay balanzas que pesan camiones que llevan contenedores que tienen carga. Así que frente a la balanza de precisión de gramos y miligramos, a una balanza que va a capturar el peso por toneladas, o sea, miles de kilos, podemos darnos cuenta el salto que ha dado la humanidad y también podemos darnos cuenta de la importancia de este instrumento. Un instrumento que va a servir además de símbolo de una virtud y de un valor, y que tiene como tal instrumento, según se puede apreciar en el arte, no menos de 5.000 años. Cuando observamos la epigrafía, vemos los frisos en los monumentos, sean los monumentos funerarios o en los templos. En el Antiguo Egipto, ahí vamos a encontrar las más antiguas referencias y muestras y evidencias de las balanzas. Y si revisamos el papiro de Ani, que luego va a ser reconocido y popularizado en Occidente como el libro de los muertos del Antiguo Egipto, vamos a ver que el diseño de la balanza o de las balanzas de hace 5.000 años a la actualidad no ha cambiado tanto. Salvo, claro está, por estas balanzas que mencionábamos, ¿no?, las que tienen que pesar el tonelaje de los contenedores y de los camiones, o aquellas otras balanzas atómicas que pueden tener capacidad para pesar. Hubiera estado tentado de decir el aire si no fuera porque el aire lo vamos a pesar de otra manera. Tenemos termómetros
que hablarán de la temperatura del aire, pueden, y barómetros que nos van a permitir considerar la presión y el peso que el aire y que la atmósfera ejerce sobre nosotros a distintas altitudes en nuestro sistema, en nuestro planeta. Pero sería volver con mayor sofisticación y especificidad al tema de la balanza, porque está haciendo lo mismo, medir, ¿sí? Pero hablábamos de un valor y de una virtud que están simbolizadas por la balanza y que también tiene un alcance universal, tanto en la simbología como en el valor y la virtud. La justicia. Justicia, que los antiguos griegos denominaban temis o dike, y que los romanos la representaron así y la llamaron de igual manera, justicia. Una diosa que la vamos a ver con los ojos vendados, con una balanza en una mano y con una espada en la otra, casi siempre parada sobre un libro, y el libro tiene encima una serpiente, con las circunstancias actuales de conocimiento público, las referencias y las alegorías y las alusiones a esta representación son abundantes, pero ya nos está ganando el tiempo. Y entonces solo diré que con respecto a esa figura simbólica, pero pueden entrar y lo pueden googlear y va a ser más entretenido que escucharme a mí. Lo que pasa es que la bondad de ustedes esta mañana permite que yo esté aquí, que no se hayan ido todavía. Pero hay siete significados simbólicos directamente vinculados a la figura de la balanza. Es decir, a la figura de la justicia que sostiene la balanza, que lleva además la espada, que lleva una venda sobre los ojos, que tiene un libro, que hay una serpiente, que, bueno. Así que no es que se los esté dejando como tarea, por favor, pero este séptimo o estos 7 componentes son igualmente amplios, ricos, elocuentes. En la Gran Fraternidad Universal, la fundación del doctor Serge Renaud de la Ferrière, esta época del año marca un momento muy especial, muy importante. Este equinoccio astronómicamente nos recuerda que estamos en un momento de equilibrio, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Solo hay 2 momentos en el año que esto ocurre. Uno es en el equinoccio de Aries, equinoccio del Cordero, hacia el 21 de marzo, que celebramos además el Año Nuevo Cósmico. Y el otro es precisamente el punto en el que nos encontramos hoy, 23 de septiembre, que es la festividad iniciática del Satrahat, una figura que está vinculada al budismo, pero que en realidad no es budista en exclusivo. Representa a esos 12 discípulos o a esas 12 tribus o a esa nomenclatura y simbología tan rica en torno al número 12 y que por supuesto que está directamente conectado pues con el 6, ¿no? Porque es la mitad. El doble de 6 va a ser 12. ¿Pero por qué habla usted de 6? Sí. Pero es que el signo de la balanza es 7, sí, pero eso es 6 más 1. El 6 más 1 nos conduce justamente al 7. Y la idea en el proceso de creación, que empieza en 6 días, culmina en el séptimo, que es la marcha armonizada, integrada, de lo acontecido, de todo lo creado en los 6 días precedentes. El domingo 7 de octubre, precisamente estaremos celebrando la festividad iniciática del Sadguru, de los maestres, o el Día del Maestre. Para nosotros va a ser muy interesante porque es el día de las elecciones para alcaldes, ¿no? Para el gobierno regional. No nos encontraremos aquí. Entonces estaremos todos
cumpliendo nuestro deber ciudadano y ejerciendo también nuestro derecho ciudadano, el derecho a elegir y ser elegido, ¿no? Y esto forma parte de una disposición máxima establecida, recogida en la Constitución, ¿no? Ley de leyes, ¿no? Cuerpo fundamental de todos nuestros derechos como seres humanos, teniendo en primerísimo lugar el derecho a la vida. El derecho a la vida. Pero la vida no solo en un sentido biológico. Y si por ahí tienen tiempo, los invito a que pueden googlear, también está allí. La Constitución Política del Estado, la Constitución del Perú, leer especialmente el artículo 2. En el artículo 2 hay una relación allí de 24 incisos, en el artículo 2, que rescatan los derechos de los que nosotros somos titulares. Y especialmente en el 24, donde inmediatamente después del 24 viene una expresión de entrada para 10 incisos más, pero que ya no están numerados, sino están en orden alfabético, ¿no? Desde la A hasta la G, doctora, ¿no? ¿Sí? Y entonces allí el encabezamiento dice, en consideración o considerando que, o por lo tanto, y vienen los otros. Y en uno y otro vamos a encontrar no solo el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho al honor y el derecho al buen nombre, no solo ya el derecho al nombre. Y vamos a comprender entonces por qué en el Código Penal, no le voy a preguntar a la doctora Espinosa cuál es el artículo, aunque seguramente lo debe saber, donde se tipifica y se especifica la diferencia entre la calumnia y la injuria. ¿Y cuál es el otro, doctora? Difamación. En realidad es todo lo mismo y está tipificado en el Código Penal. Y una cosa es que uno, entre comillas, hable mal y ya está mal, ¿no? Entre comillas, hable mal y está mal. Pero otra es que esto, según el medio y la forma en que se propague y se difunda, y la especie de ese tema de difusión, resulta siendo peor al punto de poder ser querellado, pues, poder ser y verse incurso en un proceso penal. Sí, el tema del derecho y de la ley está directamente vinculado con este signo de la balanza. Y de allí que la justicia simbólicamente esté representada por la balanza. Y que en el juicio de Osiris, en un platillo de la balanza se coloque nuestro corazón, decían, y esa es la visión de los egipcios, y en el otro una pluma de avestruz, símbolo de Ma'at. Y Ma'at no es otra cosa que la ley. Así que, según los antiguos egipcios, nuestro corazón recoge todos nuestros actos, buenos, malos, pésimos, regulares, excelsos, y es el peso de la justicia, y no es pues tampoco fortuito el que ese padre de los dioses, es decir, el abuelo de los dioses, porque el padre de los dioses dirían los griegos que era Júpiter, pero Saturno, Cronos, es el padre del padre de los dioses, así que viene a ser el abuelo de los dioses. Saturno, de acuerdo con la tradición astrológica, se exalta en el signo de la balanza. Y Saturno representa la ley. Entonces, la ley y la balanza, claro, uno le entiende. Y entiende también que haya la conexión con Júpiter, porque Júpiter o Zeus viene a representar el juez. El juez. La balanza es la justicia. El juez pesará
haciendo uso de la balanza, sopesará la conducta. ¿Cómo es y cómo está nuestra conducta? En la iconografía cristiana nosotros vamos a personificar o a incorporar la imagen de San Miguel Arcángel. Y lo vamos a identificar porque justamente él lleva unas escalas o unas balanzas y una espada, ¿no? Y tiene toda una concepción y un aprecio en lo que respecta a la parte final de nuestra vida. Podemos entender la parte final de nuestra vida desde el punto de vista biológico, entender y decir en el momento de la muerte. Pero más importante todavía, y ese es el significado de la iniciación, tanto para Oriente como para Occidente, tomarlo desde un punto de vista psicológico. Y entonces es la muerte a un estado inferior de conciencia para el renacimiento a un estado superior de ella. Puede ser Oriente, puede ser Occidente, y esto es relativo donde nos ubiquemos. Occidente es Oriente para el Oriente, o vistos, ubicados en el Oriente. El Oriente solo es Oriente visto desde Occidente. Así que cuando estamos en Europa, ahí sí, el lejano Oriente, ¿no? Y el cercano Oriente. Pero para nosotros aquí en América, el Oriente es África. Está a nuestro Oriente. Sí, es redondo, el mundo es redondo. Y si aquí está América, aquí está África. Así que el mundo gira en este sentido y el sol sale de África. Vemos salir el sol por África. Cuando se está en Europa, bueno, el sol si nace viene de Japón y de China. Y ahí el porqué del país del sol naciente para ellos. Pero tenemos que ubicarnos en nuestro espacio y en nuestro tiempo y entender que para esta nueva era de Acuario, América y concretamente el Perú, como lo recuerda el maestro de la Ferrier, dice, está destinado al más brillante porvenir. Y que de este lugar saldrán las aguas, dice, que van a renovar, van a purificar el mundo, el planeta, la humanidad, para un nuevo tiempo. Y a este respecto, recordábamos hace unos instantes en una lectura, después de un acto devocional que tenemos los domingos, que el misterio del zodíaco es profundo, recordando lo escrito por el maestro de la Ferrier. Y añade, pero su enseñanza es importantísima, es la base de la iniciación. Y hoy, precisamente el Consejo Ejecutivo del Perú, a que le agradecemos tanto el momento previo de la satsanga que nos permitió compartir alimentos sádvicos, alimentos luminosos, propicios para nuestra salud. Me prestas una tarjetita. Sí, está bien, una. Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias. Con motivo de la fecha iniciática del Satrahat, dice equinoccio de primavera, y explica a la luz del texto del propósito, del volumen, en el volumen segundo de los propósitos psicológicos, la definición de Arhat. En la parte posterior hay una fotografía del maestro de la Ferrier dando una clase de astrología, pero no solo astrología. Aquí es una astrología esotérica incluyendo el fundamento astronómico y la conexión entre el ser humano, el zodíaco tropical, el zodíaco simbólico y el zodíaco sideral. Y a este respecto, una cita muy bien escogida del Arte en la Nueva Era, en la página 24, en la que el maestre hace referencia a los colegios iniciáticos que en este equinoccio también estamos celebrando y estamos recordando y estamos invitándolos los días miércoles a las 7
la licenciada, la química farmacéutica Gloria Camacho, justamente dirige ese centro de estudios. Mientras que este servidor vuestro, los viernes, nos dedicamos al estudio de la cosmobiología, no tanto desde la perspectiva de la adivinación, mucho menos todavía del pronóstico, no porque ello no exista, sino que es secundario, es casi como un, no es casi como, es un subproducto. La parte esencial tiene que ver con la trascendencia, con ese esfuerzo por acceder a estados superiores de conciencia, de expansión, elevar nuestro nivel de comprensión como parte de la humanidad y entender que nuestra evolución no es solo individual, en ella está comprometida la evolución del planeta y de todos nosotros, ¿no? Que compartimos como hoy y con tanta paciencia por parte de ustedes esta reflexión en esta fecha de la primavera, deseándoles a todos un feliz equinoccio de Libra, un feliz equinoccio de la balanza. Que la justicia nos represente la victoria, que la victoria signifique el acceso a esos estados superiores de conciencia en que el Arhat integra y unifica Oriente y Occidente, y en que entendemos que los signos no son aislados, en realidad son 6 ejes. Así que el eje Aries-Libra, o el eje Acuario-Leo, o el Tauro-Escorpión, desde el punto de vista de los signos del zodiaco, desde el punto de vista de las constelaciones zodiacales, desde el punto de vista de los signos del zodiaco tendríamos que decir el Cordero y la Balanza, y tendríamos que decir el León y el Aguador, y así con los otros signos restantes. Bueno, aunque hemos compartido y disfrutado esa satsanga con piña y granadas y la música de Gonzalo, una interpretación muy buena, preocupada, con corazón, en Vande Mataram para la primera parte, ¿no? Y nada, ya es la 1 de la tarde. Mi hermana dice que están listos los ravioles y que entonces, si tuvieran ustedes alguna pregunta, por favor, con todo gusto, intentaré absolverla, y si no, me comprometeré a estudiarla y traer la respuesta para la próxima oportunidad. Hola César, bienvenido, adelante, qué bueno verte. Bienvenido, bienvenido. Feliz día de la primavera. Muchas gracias. Seguro que sí, pero has llegado, qué bueno. ¿Alguna pregunta? Ajá, tú que eres Libra. ¿Cuáles son las bondades que beneficia de Libra para los que son de... Ya. Dice la doctora Espinosa, ¿en qué beneficia este pasaje o este hecho del ingreso del Sol al signo de Libra? En primer lugar, quiere decir que nos va a invitar tortas, nos va a invitar el queque del cumpleaños. Quiere decir que está próximo su cumpleaños, en primer lugar. Pero en segundo lugar, eso quiere decir que también va a recibir varios regalitos, porque no, vamos a tener que, para el 10 de octubre, ¿no? Una cosa así, ya, entonces, vamos a tener que pensar qué le regalamos. Pero de hecho, lo importante es que es el momento en que uno puede preguntarse, interrogarse, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo fue que lo hice? Es un momento de autocrítica, de autojuzgamiento, pero también puede suceder que efectivamente nos juzguen y que por lo menos nos lean la sentencia. Y esperemos que esa sentencia sea favorable. Y si no, tendremos absolutamente convicción que bueno, hay un juez supremo
y ya pues nos apelaremos a su juicio y a esa instancia frente a la cual ni el Tribunal Constitucional, nadie puede hacer nada. Mano César. Hermano Yrigoyen, tengo una inquietud. Yo soy simpatizante desde mucho tiempo, desde era casi niño. Me he dedicado al arte, al folclore, he viajado por muchos países del mundo. No, yo recuerdo haberlo visto bailar un guaylas, pero así de competencia. ¿Sabes qué ¿Sí? es mi inquietud? Ahora estoy viendo últimamente, será la moda del vegetarianismo. Ajá. Hay muchas instituciones, porque que yo recuerdo eran muy pocos los que hacían vegetarianismo, ¿sabes? Ahora se ha vuelto una moda, un negocio, y debo reconocer que la GFU es matriz de esto, acá en Perú. Pionera. Pionera, exactamente. Entonces, los convoco, ¿cómo puedo decir? Les sugiero que sean más conocidos en ese aspecto, porque hay medios, hay las redes sociales, hay muchos medios, porque he visto X hermandades, de todo, ¿no? Y sorprende. Que yo sepa, yo ya friso los 60 años, ¿sí? Porque se acuerdan que viajamos hasta Arequipa. Claro que sí, hermano. No, Estuvimos en en mi juventud, ¿no? Joven, con todo este del periodismo, pero sugeriríamos a ustedes, a todos los hermanos que son simpatizantes, de que por favor sienten precedentes, de que la GFU es pionera en esto. Y ahora pues mi hija menor también quiere ser vegetariana y científicamente yo lo voy a apoyar. ¿No? Claro. Yo no soy vegetariano 100%, eso sí, pero soy simpatizante. Muy bien. Y sigan adelante y yo sé que va a salir eso. Muchas gracias, hermano César. Justamente, mira, esta mañana, como nosotros estudiamos y estamos abiertos a todas las expresiones religiosas, la nuestra no es una religión, es un movimiento cultural de orden universal, una institución de síntesis, así por eso la iniciación alcanza Oriente y Occidente, y viendo el Nuevo Testamento encontrábamos en el segundo capítulo de la Epístola Universal de Santiago Apóstol, en los versículos 23, 24 y 25, algo muy parecido a lo que nos estás diciendo tú, pero especialmente en el 26º versículo, donde se dice que la fe sin obras está muerta, ¿no? Y nos invitan allí a pasar justamente a la acción. No es suficiente solo con que emitamos bellas teorías, lo cual es bueno, dice el maestre Laferrier. Emitir bellas teorías es bueno, practicarlas es mejor. Ahora, nosotros no solo promovemos y no solo facilitamos y difundimos el hecho del vegetarianismo, sino que somos realmente desde 1948, desde el siglo pasado, del siglo XX, y nos alegra mucho ver movimientos veganos, pero el maestre Laferrier no propugnaba exactamente el veganismo, pero sí algo más equilibrado. En la India hemos visto cómo tratan a las vacas, y algunos pensarán que es exagerado. Yo diría que no. La exageración más bien está en el Japón, donde a las vacas les dan masajes. Les dan masajes a las vacas y les ponen música, solo que las alimentan con cerveza para poder permitir que la grasa se distribuya mejor en el tejido muscular y que entonces vendan luego el Kobe beef a 250 o 350 dólares kilo. Y creo que me estoy quedando corto, ¿no? Podría ser mucho más, podría ser gramo, ¿no? Podría ser gramo. Pero no, lo que pasa es que también las alimentan con cerveza, porque la cerveza tiene propiedades. Lo que sucede es que
todo en medida y equilibrado resulta siendo beneficioso. Hay medicamentos que en grandes cantidades son venenos, pero en mínimas, como lo demuestra la homeopatía, son justamente medicinales, tienen propósitos terapéuticos. Pero el tema es buscar ese equilibrio, ¿no? Recordar que este signo de la balanza es un llamado al equilibrio. Entonces, respondiéndole a la doctora Espinosa, el ingreso del Sol en esta parte del zodíaco es para hacernos recordar la necesidad de recuperar nuestro equilibrio. Recuperar el equilibrio en todas las cosas que tenemos en la vida diaria, ¿no? La caridad empieza por casa, pero no queda en casa. Hay que llevarla más allá, ¿no? Está muy bien preocuparse por lo que sucede en el entorno, pero no olvidarnos que la caridad empieza por casa, ¿no? O sea, mantener siempre el equilibrio, ¿no? Eso es lo que pensaría respecto a su pregunta y podría alcanzar en ese sentido. Y sí, es un momento muy bonito, al menos para nosotros aquí, en el hemisferio sur, cuando llega la primavera, uy, qué alegría, ¿no? Pero en el hemisferio norte, la estación más bella es el otoño. El otoño da una coloración a los bosques, la vegetación, los tonos de rojo, dorado, el amarillo. En Japón, por ejemplo, donde la profesora Elsa Donaire, que tiene a su cargo los temas de trabajo antiestrés, ¿no? Talleres antiestrés. ¿Qué días son? Los sábados. Así que pueden venir los sábados para participar de esta actividad y combatir justamente el estrés de una manera consciente, sensata, metódica y aplicarlo en la vida diaria, a la búsqueda de este equilibrio. Bueno, justamente allí en Japón uno puede ver qué extraordinaria es la naturaleza, ¿no? Y cómo en esta época del año, y también lo puede ver en Europa, y lo podemos advertir en toda parte del mundo, el otoño tiene un toque muy especial, no menos que la primavera, y acá nosotros vemos cómo es la primavera, ¿no? Lo que realmente nos alienta. Así que en este día del equinoccio de la balanza, un feliz día de la primavera para todos y muchas gracias por acompañarnos. Gracias.